Hola a todos, hoy día voy a explicar la segunda parte de la ingeniería didáctica donde vamos a tratar las 4 etapas de la misma, ¿sí? La primera son los análisis preliminares que cuentan de 4, a su vez 4 partes o 4 etapas, que es A, el análisis epistemológico de contenidos. Básicamente, este trata de analizar el contenido desde sus raíces, ¿sí? Cómo se forma el concepto y cuánto tiempo transcurre para esa formalización, ¿sí? Y el tiempo en que transcurre para su formulación. ¿Bien? Básicamente se centra en el concepto. La segunda parte, o la B, dice análisis didáctico del contenido. ¿Qué significa esto? Significa que se analiza la enseñanza desde el concepto, o sea, los libros que se utilizan, los programas de la situación, de la institución, disculpen, si utilizamos la teoría de situaciones didácticas para ese contenido, ¿sí? Entonces, se analiza cómo se enseña desde los libros que utilizamos para enseñar ese contenido, la situación didáctica que utilizamos para enseñar, por ejemplo, material, un problema, ¿sí? Los programas de la institución. Bien. C. La tercera parte sería el análisis cognitivo de la población. A la que se dirige. O sea, ¿a qué grupo de alumnos va a ir dedicado esta investigación o esta secuencia o esta clase según el foco de metodología que queramos utilizar? Si es una metodología de investigación o es una metodología de enseñanza, ¿sí? Describe características de la población a la que se dirige. ¿A la que se dirige qué? El concepto. O sea, el grupo de alumnos. Si logran apreciar en este análisis preliminar, es lo que nosotras como docentes llamamos, y esto permítanmelo porque es personal, diagnóstico. Siempre cuando preparamos una clase, lo primero que hacemos es conocer el grupo de niños, ¿sí? Repasamos el concepto que vamos a enseñar, empezamos a analizar cómo o con qué metodología lo vamos a utilizar. Entonces, básicamente para nosotras, docentes o profesores, es lo que hacemos siempre. Bien, la segunda etapa sería el análisis a priori. Recuerden suscribirse
para recibir los últimos videos y comenten si tienen alguna duda. Vamos a secarlo porque si no se me resbala el fibrón. Bien. Análisis a priori. Básicamente el análisis a priori sería el diseño de la secuencia didáctica, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Diseño de la secuencia didáctica. La descripción. ¿A qué se refiere con descripción? ¿Qué tareas vamos a hacer? ¿O qué actividades? ¿En qué tiempo? Por ejemplo, 2 días, 3 días, una semana. El rol docente. El docente va a marcar los límites o la consigna y va a observar, se va a limitar a una situación didáctica o no, va a tener todas las fases de la situación didáctica. La anticipación de errores. ¿A qué se refiere con la anticipación de errores? Es, bueno, ¿qué podrían hacer los niños para resolver esta situación didáctica? Por ejemplo, si nosotros proponemos un problema de multiplicación, tenemos que saber qué es lo que pueden llegar a hacer los niños, por qué camino pueden construir esa solución, ¿sí? La intervención docente. Y ustedes me dirán, bueno, es lo mismo que el rol docente. No, en la intervención docente se pone exactamente qué es lo que va a decir el docente, ¿sí? Es casi como una guía. ¿Qué va a decir? ¿Cuándo lo va a decir? Las variables, recuerden que esto se refiere a las variables de situaciones didácticas de Gouy-Brusseau. También está explicado en un video de teoría de situaciones didácticas por Mabel Paniza. Bien, en el canal, ¿cierto? Todos estos temas están en el canal. Para este análisis se utiliza el análisis preliminar, ¿sí? O sea, como les decía recién, el diagnóstico. Se utiliza el análisis preliminar. Tengo que saber qué tipo de niños voy a tener, qué concepto voy a dar, etc. Y todo esto se fundamenta en un principio, ¿verdad? En la teoría de situaciones didácticas de Gouy-Brusseau. ¿Por qué digo en un principio? Porque en la actualidad pueden utilizar otro tipo de teorías de conceptos, por ejemplo, campos conceptuales. Eso va a depender de quién haga la investigación. Recuerden que es mucho más profundo esto porque lo utiliza en varios campos, ¿sí? Nosotros lo vemos como en la aplicación puede ser del nivel primario y secundario. Bien, la tercera etapa es la experimentación. O sea, en el análisis preliminar, ¿sí? Que es la primera etapa de la ingeniería didáctica, yo tomé un diagnóstico en varias áreas o varios temas. En el análisis a priori, lo que hice fue diseñar mi secuencia didáctica en base al diagnóstico que había tomado. En la experimentación, ¿qué es lo que se produce? Pues bien, la implementación de la misma. La implementación de la secuencia didáctica, ¿sí? Y se registran datos. ¿A qué me refiero con se registran datos? O sea, voy a registrar qué hicieron los alumnos, cómo se desarrolló la clase, si se lograron los objetivos o no, si la intervención del docente estuvo bien, fue mucho, fue poco, ¿sí? También el ámbito en que se desarrolla la clase. Y el último es el análisis a posteriori, ¿sí? Me van a dar un segundo.
La última etapa de la ingeniería didáctica es el análisis a posteriori. Bien, ¿de qué trata este análisis? Este análisis va a tratar de lo siguiente. Nosotros hicimos un análisis a priori. ¿Qué era el análisis a priori? Mi secuencia didáctica, ¿sí? En base al análisis preliminar. Bien, lo voy a contrastar ¿con qué? Con la experimentación. O sea, en base a la secuencia didáctica, ¿cómo me fue? ¿Sí? ¿Fue exitosa? ¿No? Más o menos. ¿Por qué? Y esto va a producir una validación interna. Bien, veámoslo de la siguiente manera. En el primer video expliqué que la ingeniería didáctica podía ser utilizada, ¿sí?, como una metodología de la enseñanza o una metodología de la investigación. Bien, si nosotros hacemos todos los análisis, las 4 etapas de la ingeniería didáctica, como una metodología de enseñanza, mi producto sería el aprendizaje de fracciones. Y si fuera tomado como una metodología de investigación, tomaría como proceso el uso de material didáctico para la enseñanza de fracciones. ¿Ven bien la diferencia entre si lo tomamos como un producto o como un proceso a la ingeniería didáctica? Bien, espero que les sirva el video. Por favor, suscríbanse. Si les sirve, colóquenme un me gusta y cualquier duda, comenten. Gracias.